Pues hemos llegado aquí al jueves, que hoy día es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, una fiesta particularmente americana o norteamericana de cuando llegaron los peregrinos de Inglaterra a Massachusetts, en el norte de Estados Unidos, y tuvieron un invierno muy recio, y los nativos, ¿no? Los indios, les ayudaron y celebraron juntos, etcétera, que después muchos de los nativos fueron eliminados o maltratados. Pero parece ser que la primera celebración de acción de gracias fue en el estado de la Florida, donde vivo yo, con los españoles, 50 años antes de los ingleses. Así que son cosas de la historia que son curiosas, ¿verdad? Quería seguir hablándoles del fin del exilio de Babilonia, por lo menos del decreto del emperador nuevo que permite salir a los de Israel, a los judíos, volver a su tierra, a reconstruir las ruinas, a reconstruir el templo. Esa es la buena nueva. De la palabra buena nueva en verdad viene de Isaías, el evangelio en griego. Evangelio quiere decir buena noticia, buena nueva. Así que la misma palabra evangelio es una palabra de Isaías. Se usa en otros lugares en la Biblia, pero en primer lugar quiere decir el anuncio de que el exilio se va a acabar y que pueden volver con una política nueva, benévola, de un nuevo emperador persa, el emperador Ciro, un imperio muy sabio y muy bien organizado. Eran imperios que dominaban, pero su política, al contrario de aquella de los babilonios, que era deportar a los principales y a la gente con más capacidades artesanales o de trabajos más especializados, deportarlos y dejar a la gente más sencilla y pobre en la tierra a labrarla, más o menos. Pero el nuevo imperio, que de hecho gana a los babilonios, les gana, los vence, sin disparar un tiro, vamos a decir, pacíficamente. Ya se había derrumbado, vamos a decir, el imperio neobabilónico de los caldeos. La política de este Ciro era que regresaran y que estuvieran lo mejor posible, que pagaran sus impuestos y tributos, pero incluso que reconstruyeran el templo. Él daba subsidios, ayuda monetaria, pero controlaba por medio de la clase sacerdotal, casi como un concordato, vamos a decir. Es decir, los sacerdotes tenían privilegios, exenciones de impuestos, etcétera, pero su deber era mantener la paz y cooperar, ser el vínculo con la jefatura imperial en las ciudades de Persia, ¿no? En Batán hay lugares un poco más difíciles de estar conociendo. Y esa situación perdurará hasta tiempos de Jesús. Los saduceos, que es como la versión griega de sadoquita, que son la clase sacerdotal, pudiente, aristocrática, privilegiada y muy interesada en mantener buenas relaciones con el imperio, con los líderes, en este caso con los romanos en tiempos de Jesús. Entonces esa situación de no tener un verdadero rey permitido en Israel, pero sí tener un sumo sacerdote ungido, se puede decir Mesías, que es lo que quiere decir ungido con aceite, pues esa situación perdurará hasta el tiempo del Imperio Romano en Israel, en la Tierra Santa,
hasta que se levantan los judíos ya desesperados con los impuestos y el maltrato y todo lo demás y la falta de independencia, como se levantaron en Latinoamérica contra los españoles para adquirir la independencia. Pues lo que viene puede ser mejor o peor, pero por lo menos independencia política. Cuando se levantan los judíos en tiempos después del tiempo de Jesús, en el año 70, 69, 66 se levantan, en el año 70 destruyen otra vez el templo y quedan todavía luchando unos años más. Ya con eso termina la clase sacerdotal judía y surgen los fariseos y sus sucesores, los rabinos, eso a modo de un panorama histórico. Pero antes de hablar de otra vez un poco más del exilio de Babilonia, para ir tratando de enseñar un poco el significado tan grande que tiene esta conversión con estas esperanzas de una vida nueva, de una restauración después de la catástrofe, algo que también nosotros deberíamos estar anhelando en medio de esta crisis, ¿no? Que aquí en este país por lo menos no muestra signos de abatirse, ¿no? De reducirse, la gente se cansa, se descuida y los números lo dicen. Hospitales repletos, hospitales que no dan abasto, hospitales que no tienen suficientes respiradores y todo ese tipo de cosas en el país más rico quizá del mundo, ¿no? Así que es bien serio. Pero en este día de acción de gracias, antes de seguir un poco con Isaías y la parte postrera del exilio, hablamos de la parte primera con Ezequiel, ahora hablaremos de la parte más tarde, casi ya cerca de la liberación, con este Isaías, o como los estudiosos le llamamos el segundo Isaías, un discípulo anónimo del profeta Isaías del siglo VIII. Es un profeta anónimo del siglo VI, es decir, casi 200 años después, o exactamente, casi, sí, 200 años después, y vamos a hablar de él, que es tan importante, incluso por esta buena noticia que trae, que es la base, y Jesús mismo lo cita y lo lee. Jesús lo lee al profeta Isaías capítulo 61, lo lee en Lucas capítulo 4, en su primer discurso en su pueblo natal de Nazaret. Lucas 4. Le dan el rollo de Isaías, lo abre y dice, esta escritura se ha cumplido hoy. Pero como yo les he dicho varias veces, yo en la noche leo varios libros, como hago en la mañana también, una página o dos. Así que me toma mucho tiempo terminar un libro. Y he seguido leyendo a Carlos de Foucault. Los que vean esto en video les muestro la página 293 de su libro escrito por este francés, sacerdote francés Jean-François Six. S-I-X, que escribe muy bien, hace tiempo que murió. Y lo que me llama la atención es, recuerden, el Carlos de Foucault era un vividor, borrachín, es decir, muy indisciplinado. Lo botaron del ejército francés, etc. Y tiene una conversión precisamente en Navidad. A finales del siglo XIX. Y cuando descubre que existe un Dios, dice, si existe realmente Dios, pues hay que dedicarse completamente a Él. Si realmente se cree que hay un Padre Dios que nos ama y nos quiere perfeccionar en la santidad, todo lo demás puede ser comida, bebida, mujeres, por propiedades, carrera, todo eso no tiene importancia. Es una vocación que a poco se le da. Lo van a beatificar, a canonizar pronto. Es beato, pero lo van a canonizar. Parece ser que
por este problema del virus no han podido moverse, que yo sepa, no creo que todavía lo hayan declarado santo. En estos días lo quieren hacer, ¿eh? El 1 de diciembre es su fiesta. Y entonces lo que me llamó la atención es que ya casi al final de su vida, por el año 1912, 1909, por ahí, hace más de 100 años, se había santificado tanto que lo que estaba haciendo era vivir en medio de los musulmanes en el desierto del Sahara, unas condiciones durísimas, un calor y todo lo demás. Y la comida que había asequible era muy pobre, ¿eh? No era un lugar de vegetales y cosas de esas, ¿verdad? Y entonces lo que habla aquí es de la amistad silenciosa. Habla de que el solo método valedero que vale para llevarle el evangelio a estos infieles musulmanes, crudos y rudos y todo eso, es el establecer un lazo de amistad, ser amigos, no estar predicando y regañando y juzgando y todo eso. Así que hace más de 100 años, en plena crisis modernista, ¿no? Que muchos todavía quieren seguir esa lucha de la crisis modernista, es otro tema. Pero este hombre lo que dice es hacerse amigos, mostrar la buena voluntad, mostrar la verdad, el amor a la verdad, tener un ardiente amor. Y eso es lo que hace falta de verdad. Y eso es lo que hace la comunidad de Sant'Egidio, a la cual yo pertenecí. Por varias razones no he podido seguir participando. Él llama a laicos incluso hace tantos años, como dice que muchas hace falta Priscilas y Áquilas, estas mujeres o matrimonio de las cartas de San Pablo, colaboradores de San Pablo. Dice que ¿por qué no se convierten las masas? Dice, por la falta de profundidad de los cristianos, la falta de verdadera caridad, de amor. Por eso muchas veces los grupos protestantes con pequeñas comunidades muy acogedoras, con mucho calor humano, atrapan, vamos a decir, agarran a los cristianos católicos y los convencen porque muestran amor, aunque estén equivocadas sus ideas, ¿verdad? Y dice que las virtudes fundamentales cristianas son la caridad, humildad y mansedumbre. Mansedumbre, algo que está ausente hoy en gran grado. Y como se me acaba el tiempo voy a parar, pero tendremos que seguir con esto mañana. Este tema es para más.